Say something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new. If I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now, and I want you now. How you move and what you do has made me so crazy about you now. Now we can go
tardes, bienvenidos. ¿Quién de los dos comienza entregando a su hija? Dígale alguna palabrita aquí al Tlacatoro. No, primero ustedes. Cualquiera de los dos. Добре, значи се трябва да ходим, почмо матлагаматика, ще tocamos bien, pues nada, la casa de Dios, pues ya, no la mitad, pues todo te cuidarás, es todo. Bien, ¿quién de los dos? no, mano. Francisco podría entregar a mi hijo delante de conoce para por la claro también, no tenderosa, gracias, adelante. Salió también. Delante de Dios, ¿No? Es todo. Agradecele a los jefes, a los papás. Bueno, está buscando este año salió como no han ni cuidaros, ya pues bueno, tratarlos bien. Tanto metido, como estás que aún también adelante. Y pues, como estás que bueno familia, cuando se bebe en camino. Ajá, pues, de todo está buscando. Bien. Date la vuelta entonces. Ofrécele esa flor de aquí a la Virgen y dásela a tu mamá para que la ofrezca ya para el próximo día. Pásela a tu mamá. Vente por el lado donde está la suegra. Hola, Nica. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia. Agachaditos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Solo un ramo. Hola, Nica. Ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Todos, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven pronto, Señor. Ofrécesela al piso. Bueno, bienvenido Brian, Francisca. Vamos a pedir la bendición a Dios. Ponte allí, padrino, César allí y del otro lado María Díaz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Vamos a decirle a Diosito, hoy es la última boda que tenemos de este año. Vamos a cerrar con broche de oro. Ya Brian, Francisca, es la última boda aquí en nuestro pueblo. Después habrá pues bautismos o unos 15 años, pero boda es la última. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga. Decimos todos, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Laia, Vladimir, Francisca, Marcos, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: haga lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Pues bienvenido Brian, Vladimir, Francisca, Marcos. Es un momento, una hora, este día maravilloso que se va a quedar en la historia grabado, que este día 23 de diciembre has venido a pedir la bendición de Dios. Que no solamente aquí en ese papel, sino en tu cabeza, en tu corazón. Que se quede grabada para siempre esta fecha. Bienvenidos padrinos, César, María Díaz, familiares, amigos que hoy comparten esta alegría, este enlace matrimonial con sus ahijados, con sus amigos, con su familia, con sus conocidos, Brian, Vladimir, Francisca, Marcos. Hace más de 2000 años también se llevó a cabo una boda. Los contrayentes, Tobías, Sara. Hemos escuchado que Tobías, un hombre religioso, un hombre entregado a Dios, un hombre que no quería vivir así como pagano, dice, sino quería recibir la bendición de Dios. Y por eso invita a la mujer llamada Sara y le dijo: levántate, vamos al templo, vamos a la casa de Dios, vamos a pedir la bendición de Dios para que vivamos felices, para que vivamos en adelante juntos con este amor que ahora también ustedes se van a manifestar. Y lo mismo les digo, la oración y la idea que tenía Tobías en su cabeza. Le dijo a Dios: Señor, si yo tomo por esposa a esta hija, no va a ser para un mes, ni para un año, ni para 2, ni para 5, para siempre. Y no va a ser solamente, dice, para satisfacer una pasión, sino por un fin honesto, dice. Y por eso, Dios, compadécete de mí, compadécete de ella, y para que vivamos juntos con esa felicidad, con esa alegría, dice, hasta la vejez. Y yo les digo lo mismo: no saquen a Dios de su vida, de su corazón. Siempre yo les he comentado a los demás matrimonios que han venido que hay que cambiar mucho
el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero el domingo donde se encuentren hay que darle gracias a Dios por la vida, porque ganaste tanto de Tommy, porque estás lleno de vida, por la salud, por la alegría, por la felicidad. El domingo hay que agradecerle a Dios todo lo que tú viviste. A veces en la semana hay contratiempos. En la semana no precisamente hay alegría, hay dolor de cabeza, hay preocupación, pero el domingo hay que darle gracias a Dios por todos esos momentos. La palabra de Dios en este capítulo 2 del Evangelio de San Juan, vemos cómo Jesús también ayuda a la pareja que se estaba casando. Se les acabó el vino y María Santísima, y siempre se ha comentado que para llegar a Jesús rápidamente habría que invocar a la Virgen Santísima, y la prueba está ahora que se acercaron a María Santísima y la mamá se acercó a Jesús y le dijo: hijo, ayúdales, se les ha terminado el vino. Y todavía Jesús dijo: somos invitados, mamá, ¿qué podemos hacer tú y yo? Somos invitados, pero si quieren que llenen esas tinajas que estaban ahí, esas ollas, y cada olla constaba de 100 litros, para que vean ustedes cómo la misericordia de Dios. Después tomó el vino y se le llevó al novio, y todos dijeron: caray, este vino es muy exquisito. Todo mundo da el vino mejor al principio y al último se da el corriente. Y tú, en cambio, dice el texto sagrado, has guardado el vino mejor hasta ahora. Pero era la bendición de Dios, la presencia de Dios. Y por eso también en tu vida, siempre la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios en tu vida, en tu matrimonio, juntamente con tus seres queridos. Que Dios te bendiga, pues, Brian, Francisca, échenle todas las ganas del mundo. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar: trabajo, preparar la comida, limpiar la casa, arrimar el Tommy, y así los dos, para que no haya problemas. Y si hay algún contratiempo, algún problema, platiquen. Y si el problema es muy duro, allí está César de Jesús, María Díaz, son los primeros que deben interesarse en dar un consejo. Por eso de allí, padrinos de velación, de vela. O cuando decimos vamos a velar, ¿qué cosa decimos? Cuando decimos todos, hoy vamos a velar, ¿qué queremos decir con eso? Que no vamos a dormir, que vamos a estar despiertos. Y por eso de allí, César de Jesús, María Díaz, por eso de ahí dice, padrinos de vela, de velación. ¿Sí? La vela encendida, despiertos, para que ayuden a sus ahijados en los momentos quizá más difíciles de la vida. Y ahí están. Que Dios los bendiga, pues. Brian, Francisca, solamente ustedes de pie. Brian, Vladimir de Jesús Díaz, Francisca Marcos Morales. Ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, están sus amigos, familiares, invitados. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, como quien saluda, y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Brian Vladimir de Jesús Díaz,
te acepto a ti, Francisca Marcos, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Francisca Marcos Morales, te acepto a ti, Brian Vladimir de Jesús Díaz, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas y en la salud, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga los anillos, las arras y el lazo, los cojines, las velas, la palabra de Dios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arras, sácalas, abre los anillos. Dale el anillo de ella a él. De ella a él. Dile su nombre. Francisca Marcos Morales, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Brian Vladimir de Jesús Díaz, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Francisca Marcos Morales, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Brian Vladimir de Jesús Díaz, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y el señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Dale su ramo. Todos nos ponemos de pie. Aplauso fuerte para esta nueva pareja, marido y mujer para siempre. Decimos cantando: te rogamos, óyenos. Para que Brian Vladimir, Francisca Marcos, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad, constantes en el amor. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos, para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor.
Y pedimos también por César de Jesús Asensio, María Díaz, padrinos de los contrayentes. Oremos. Por los papás de Brian, Vladimir, Francisca, Marcos, Morales, familiares y amigos que comparten este enlace matrimonial con sus seres queridos. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Oh, qué grande es Él. Oh, hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Porque grande es Él. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene. Porque grande es Él. Porque grande es Él. Carlos, vete para allá, ponlo allí. Hincados. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Paraditos todos, ustedes también, de pie todos.
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con los obispos José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, aquí reunidos, que pedimos la gracia, la bendición para Brian Vladimir de Jesús Díaz, Francisca Marcos Morales, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de ese día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por sus padrinos de velación, César de Jesús Asensio, María Díaz. Pedimos por cada uno de sus papás, de Brian Vladimir, Francisca Marcos, familiares, amigos e invitados. Así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pon la Biblia ahí, tu ramo, toma la madrina, toma la velita con tu ahijado, con la otra mano, así, tómala de la mano, la siwat, tu siwat, levantamos, cantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Esa luz que tienen en sus manos, con sus ahijados, con sus padrinos, significa la presencia de Dios en el nuevo caminar de su vida como marido y mujer. No andarán en la oscuridad, sino con esa chispa de fe. ¿De acuerdo? Padrina la velita, padrino la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, decimos. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén.
Paraditos todos. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Brian, Vladimir de Jesús Díaz, Francisca Marcos Morales, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente decimos amén. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Amén. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y lo llene de su amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda, nos acompañe, nos persignamos todos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa terminada. Apaguen las velas, retírenles el lazo. Pónganse de pie y aplauso fuerte para la nueva pareja. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. They're all there because of you.
miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me.
¿Qué?
segue mais algum? Ah, mas... يا راس شحال كم مرات انت كنت لازم تكون شنو وانا زي كده تنفهم ايش بقى نطي يوم ما غيرت فتره وقلت Let's just get